Hermanos, muy buenos días. Qué lindo verlos aquí esta mañana para este tiempo de estudio del libro de Daniel. Les felicito por su interés en estar aquí esta mañana. Yo no sé cuánto ustedes ya conocen las profecías de Daniel, las han estudiado. Encuentro que muchas veces los creyentes conocemos a grosso modo las historias de la Biblia y también conocemos a grosso modo las profecías, pero muchas veces no las conocemos en detalle. Así que esta mañana tenemos bastante tiempo para poder estudiar 3 de los capítulos de Daniel. Vamos a estudiar Daniel 2, que tiene que ver con la estatua de Nabucodonosor. Vamos a mirar también Daniel 7, que tiene que ver con las 4 bestias, la visión que Dios le dio a Daniel. Y vamos a ver también Daniel 9, ese famoso capítulo que tiene las 70 semanas, y cómo vamos a interpretar esas profecías también. Ahora, espero que han venido esta mañana con 2 cosas. Número 1, un amor por la palabra de Dios y un deseo de que la Biblia sea nuestra única regla de fe y conducta. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, que hayamos venido con una mente en cierta manera abierta a poder ser desafiados por el estudio de la Biblia. Obviamente vamos a estar tocando temas escatológicos o relacionados con la escatología. Y lo que yo encuentro como pastor y docente es que hay muchos hermanos que ya tienen una escatología bien establecida en su mente. El problema es que muchas veces ese esquema escatológico que tiene en su mente no la saben explicar o sustentar de la Biblia. Y lo que queremos hacer esta mañana es venir al tema escatológico, pero con una mente un tanto abierta. Porque el orden que debemos proceder es el siguiente. Antes de armar nuestra escatología, cualquiera que sea amilenial, premilenial, postmilenial, lo que sea, antes de armar escatología, lo ideal sería que tengamos las bases bíblicas para hacerlo. Muchas veces lo que pasa es al revés. Nos enseña la escatología y luego vamos a la Biblia para ver los versículos que sustentan esa posición escatológica. Eso no es el mejor proceder. Mucho mejor es empezar con la Biblia, ver qué dice la Biblia, dejar a un lado la escatología, enfrentar los datos bíblicos y luego preguntarnos cómo armamos una escatología a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Yo no estoy aquí esta mañana para promocionar un esquema escatológico. La verdad es que yo no me ubico fácilmente en un solo esquema escatológico. Yo encuentro que diferentes esquemas tienen diferentes elementos de la verdad. Lo que yo siempre trato de hacer es simplemente estudiar la Biblia y dejar que la Biblia determine la escatología que voy a adoptar. Siempre con un poquito de libertad, porque lo que vamos a encontrar es que a veces ningún esquema escatológico encaja fácilmente con todos los datos bíblicos, y ese es parte del problema. Así que esta mañana espero que estemos dispuestos a confrontar nuestro esquema escatológico con lo que dice la Biblia. Espero que va a haber tiempo para conversar, debatir. Ya, repito, yo no vengo aquí para venderles un esquema escatológico. Lo que quiero hacer es motivarles a pensar, a reflexionar, empezando con el texto bíblico y viendo a dónde eso nos va a llevar. ¿Okay? Así que espero que con esa introducción podemos empezar esta mañana. Vamos a ir entonces a Daniel capítulo 2. Ustedes tienen la separata y tienen también en sus manos la Biblia, espero. No vamos a poder leer todo el texto bíblico porque sería bastante extenso. Quiero empezar esta mañana en Daniel 2, estableciendo el contexto histórico de este sueño y esta profecía. Me imagino que todos sabemos bien la historia de Daniel. Daniel nació ¿en qué ciudad? Vamos a preguntar. ¿Ya? ¿Daniel nació en qué ciudad? ¿Dónde nació Daniel? ¿Sabemos? ¿Nos acordamos? En Judá, en Jerusalén. En Judá, ¿cierto? En Jerusalén. Daniel era de la clase alta de Jerusalén. Eso indicaría que nació en Jerusalén.
Nació durante el tiempo del profeta Jeremías. Así que hay que imaginarnos Daniel a los 13 años, cuando los judíos tienen la ceremonia de Bar Mitzvah, cuando vienen a ser hijos de la ley y pueden empezar a ir al templo, etc. Cuando Daniel tiene 13 años, el gran predicador en Jerusalén es Jeremías. Ahora, Jeremías tiene un gran problema. La gran mayoría de la gente no quería escucharle, no le escuchaba con agrado, especialmente la familia real. Para gran sorpresa de Jeremías, en algún momento dado, él se dio cuenta, aquí hay un jovencito de 13, 14 años pendiente de la palabra de Dios, Jeremías, queriendo estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque cuando Daniel fue llevado a Babilonia como un prisionero de guerra, en Daniel capítulo 1, Daniel era un jovencito, quizás 16 o 17 años, pero ya tenía un tremendo compromiso con Dios. Como leemos en capítulo 1, él no estaba dispuesto a contaminarse con la comida del rey. Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos un joven de 16 o 17 años tan decidido, a pesar de haber sido arrancado de su ciudad y de su familia, llevado lejos con todas las preguntas de por qué Dios lo está permitiendo en su mente? ¿Cómo explicamos que Daniel pudo ser tan firme en un contexto pagano? Obviamente alguien lo discipuló, alguien lo formó muy bien. Y la única persona, me parece, capaz de haberlo formado era Jeremías. Así que tenemos que tomar en mente que cuando Daniel fue llevado a Babilonia, él ya había sido formado, discipulado por el profeta Jeremías. Sabemos que a lo largo de su vida, Daniel era un gran fanático de Jeremías, porque en Daniel 9, cuando él ya está muy anciano, cuando tiene una crisis espiritual, ¿a dónde va Daniel? A la profecía de Jeremías, a su viejo mentor. Así que Daniel es llevado a Babilonia, y en Babilonia, como me imagino recordamos, él empezó 3 años de preparación para ser un asesor del rey de Babilonia. No fue fácil. Durante esos 3 años tuvo que confrontar muchas cosas en su capacitación. Y cuando miramos en Daniel 2, miren el primer dato que tenemos en versículo 1. ¿En qué momento se dio este sueño del rey Nabucodonosor? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cuándo fue? ¿En qué año? El segundo año de Nabucodonosor. Eso daría a entender que Daniel todavía está en los 3 años de formación. El capítulo 1 termina con Daniel siendo aprobado para ser parte de los asesores o consejeros. Pero parece que Daniel 2 retrocede un poco el tiempo a un momento durante esos 3 años en que Nabucodonosor tiene ese sueño que nadie pudo entender. Ahora, en los primeros versículos de Daniel 2, la Biblia no nos dice el contexto del sueño, es decir, qué estaba pasando en la mente del rey Nabucodonosor que provocó este sueño. Pero lo tenemos quizás en el versículo 28. Daniel 2, el versículo 28. Dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Así que parece que el rey Nabucodonosor, cuando él se fue a la cama esa noche, según verso 29, el rey estaba muy preocupado. Miren lo que dice verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Así que claramente está diciendo que cuando Nabucodonosor se fue a la cama esa noche, no estaba tranquilo. Estaba recién empezando su reinado, segundo año. Estaba intranquilo. ¿Por qué estaba intranquilo? Él quería saber
a dónde iba a terminar su reinado, cuántos años reinaría, qué pasaría con el imperio de Babilonia. Pero Nabucodonosor también tiene otro gran problema. ¿Cuál es? No confía en los asesores. Él es un rey que tiene gran poder, pero duda de la lealtad de los consejeros. Y una noche se va a la cama preocupado. Y esa noche Dios le dio un sueño. El día siguiente, él se levanta muy perturbado. ¿Qué es lo que él quiere saber? Él quiere saber lo que significa el sueño. Llama a los asesores y les dice: he tenido un sueño, quiero que ustedes me interpreten el sueño. Ya pues, le dice, cuéntenos el sueño y te daremos la interpretación. Pero como el rey desconfía de los asesores, él dice: ¿sabes qué? Me olvidé del sueño. Ahora habría que preguntar, ¿será cierto eso? ¿Es factible que el rey se haya olvidado de un sueño que le quitó la tranquilidad de esa noche, que no le permitió dormir? Eso es muy difícil creer que se olvidó del sueño. Mucho más factible fue una estrategia, una mentira a los consejeros para ver si realmente él podía confiar en la interpretación. Si ellos le podían contar el sueño, él tendría confianza para creer en la interpretación. Pero cualquiera inventa una interpretación, ¿no es cierto? Alguien te cuenta un sueño, tú puedes inventar cualquier interpretación. El rey no quiere eso, él quiere estar seguro. Él se da cuenta que el sueño es importante. Y pone a los asesores en apuros. Porque los asesores dicen: ¿sabes qué, rey? No hay nadie en la tierra que puede darte lo que tú quieres. Ningún ser humano. Solo los dioses sabrán lo que tú has soñado. Y los dioses no están aquí con los seres humanos, así que nadie va a poder darte el sueño. El rey se molesta, manda matar a todos los asesores y viene el soldado para matar a Daniel. Recuerden, Daniel apenas tiene 17, 18 años. Pero con tremenda valentía, Daniel va a donde el rey Nabucodonosor le dice: dame tiempo, yo te voy a revelar el sueño. Él va a sus amigos, pasan un tiempo orando, y durante la noche Dios le revela a Daniel dos cosas: el sueño que Nabucodonosor tuvo y también la interpretación. Entonces el día siguiente él va al rey Nabucodonosor para contarle el sueño y para también darle la interpretación. Ahora, ese es el contexto histórico de esta profecía en Daniel 2. ¿En qué consiste el sueño? ¿En qué consiste la profecía? Bueno, me imagino que todos sabemos la estatua, enorme estatua que tenía diferentes metales. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Cuántos metales, cuántas partes tenía esa estatua? ¿Saben? ¿Cuánto? 4, 5. ¿Cuál es? ¿Es 4 o es 5? 4 metales más el barro. Ok, ¿cuáles son los metales? Oro, bronce, hierro. hierro, El barro que no es metal. bueno, falta uno, ¿no es cierto? Oro, plata, bronce, hierro. 4 metales. Y al final, barro, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos ya un primer problema interpretativo en muchos esquemas. Muchas personas interpretan la estatua de Daniel 2 como teniendo 4 partes. Pero cuando estudiamos en detalle la estatua, vamos a ver que tiene 5 partes, no 4 partes. Bueno, Daniel ve esta estatua, las diferentes partes de la estatua, y luego en el sueño ve una piedra que viene rodando, golpea a la estatua, ¿cierto? ¿Dónde golpea la estatua? En los pies. Muchas personas piensan que es en las piernas, pero el texto bíblico dice: golpeó la estatua en los pies. Y luego de destruir la estatua, esa piedra empieza a crecer hasta llenar toda la tierra. Ese es el sueño. Ahora, lo que Daniel le da a saber a Nabucodonosor es lo que el sueño significa. Y en resumidas palabras, lo que él dice es: la estatua representa los imperios de este mundo.
La piedra representa el reino de Dios. Y un día el reino de Dios va a acabar con todos los reinos de este mundo y ese reino va a establecerse en la tierra. ¿Okay? Eso es, en resumidas palabras, este sueño de Daniel capítulo 2. Pero vamos a empezar a notar los detalles ahora, ¿ya? Para poder entender bien lo que la Biblia está diciendo. Lo primero que debemos notar es que las primeras 4 partes de la estatua representan los imperios desde Daniel hasta la primera venida de Cristo. ¿Ok? Las primeras 4 partes de la estatua representan los imperios desde el tiempo de Daniel hasta la primera venida de Cristo. La cabeza era de oro, ¿no es cierto? Eso tenemos en versos 37 y verso 38. Vamos a leer ahora sí Daniel 2, versículos 37 y 38. Daniel le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bueno, cuando dice tú, está diciendo tú como el primer emperador del imperio de Babilonia, representando todo el imperio. Porque la cabeza de oro representa el imperio de Babilonia. No solo una persona, sino el imperio de Babilonia. Ahora, como está en la separata, el imperio de Babilonia duró de los años 604 hasta el año 539. ¿Okay? Esos fueron más o menos los 70 años del imperio de Babilonia, que coincidieron con los 70 años de exilio de Judá en Babilonia. ¿Okay? Esa es la cabeza de la estatua hecha de oro. La segunda parte de la estatua era el pecho. Ahora el metal cambia de oro a plata. Plata es de menor valor que el oro, indicando que el siguiente imperio tendrá menos valor moral, ético, lo que sea. Verso 39 nos explica, verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cuál fue el imperio después del imperio de Babilonia? El imperio medo-persa. 2 imperios se unieron para hacer una alianza y para dominar el mundo desde entonces, a lo menos la parte de Palestina. Así que el imperio medo-persa duró más o menos el año 539 hasta el año 334. Van a notar que es mucho más años, ¿no es cierto? Babilonia dominó 70 años. Los medo-persas dominaron 200 años, mucho más extenso. ¿Ok? Eso es lo que el pecho de plata significa. Luego, en la estatua, la tercera parte es el vientre y los muslos, que eran hechos de bronce. Otra vez hay un descenso en la calidad del metal. Y el imperio de bronce representa un imperio también inferior en cierto sentido. Ahora, bronce es el metal que los griegos usaron de preferencia en el ejército, los soldados. Y el imperio que siguió a los medo-persas fue el imperio de los griegos. Empezó con el famoso Alejandro Magno, que en el año 334 empezó sus conquistas, ¿okay? Y él conquistó el imperio medo-persa y estableció el imperio griego. Él solo vivió 10 años. Luego de su muerte, el imperio fue dividido en 4 partes, pero continuó el dominio de los griegos. La cultura griega, el idioma griego, continuó dominando hasta el tiempo de los romanos. ¿Okay? Eso es el tercer imperio, el imperio de bronce de los griegos, representado por el vientre, el muslo en esta estatua. Finalmente, la cuarta parte de la estatua, las piernas de hierro, representan el imperio romano.
porque los romanos usaban el hierro con mucha frecuencia. Ahora, el imperio romano conquistó el remanente del imperio griego por etapas. Hemos puesto la separata del año 27, algunos dicen que fue un poco antes, realmente es un detalle eso. Pero durante el siglo antes del nacimiento de Cristo, el imperio romano conquista el imperio o remanente del imperio griego y se establece como el gran imperio de todo el Mediterráneo, abarcando también Palestina. Y el imperio romano duró del año 27 antes de Cristo hasta más o menos el siglo 3 o 4 de la época cristiana. Fue durante el reinado del imperio, el dominio del imperio de Roma, que Cristo vino por primera vez. El Señor nació en Israel cuando los romanos estaban dominando la tierra de Palestina, la tierra de los judíos. Así que es lo primero que tenemos que entender. Esta estatua está describiendo los 4 grandes imperios que iban a dominar el pueblo de Israel entre el tiempo de Daniel hasta la primera venida del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué son importantes estos imperios? Porque cada imperio contribuyó en alguna manera al ministerio de Cristo y la formación de la iglesia cristiana. Así que, como creyentes, nos interesa estudiar estos imperios porque en una manera u otra prepararon el camino para el evangelio, la evangelización y el establecimiento de la iglesia. ¿En qué manera? En primer lugar, el imperio de Babilonia. ¿Cuál fue la importancia del imperio de Babilonia para el evangelio y la iglesia cristiana? Bueno, básicamente fue durante el imperio de Babilonia que se establecieron las sinagogas entre los judíos. ¿Se acuerdan que de la ley de Moisés establece la fe judía con el énfasis sobre los sacrificios y la centralidad del templo? Así que hasta el tiempo de los babilonios, la fe de los judíos se centraba en el culto en Jerusalén, en el templo. El judío iba al templo para ofrecer sacrificios, adoraba a Dios en Jerusalén. Todos tenían que ir a Jerusalén, todos tenían que ir al templo, todo estaba centralizado. Pero durante el exilio babilónico, ¿qué pasó? El templo fue destruido, no se pudo hacer más sacrificios. Los judíos se preguntaron, ¿ahora qué hacemos? No tenemos templo, no tenemos sacrificios, ¿cómo podemos adorar a Dios? Decidieron que tenían que cambiar el culto. Se inventó la sinagoga, el culto en la sinagoga. ¿En qué consistía el culto en la sinagoga? Básicamente tres cosas, básicamente. Número 1, las oraciones. Número 2, la lectura del Torá, la ley de Dios. Número 3, la exposición, la explicación del Torá. Cuando la iglesia cristiana empieza en Hechos capítulo 2, la iglesia cristiana adopta la forma del culto de la sinagoga. Y lo tenemos hasta el día de hoy. Cuando la iglesia cristiana se reúne, nos reunimos para hacer esas tres cosas: para orar, para leer la Biblia y para escuchar la predicación de la Biblia. Así que todo eso viene del imperio de Babilonia. Claro, la iglesia cristiana ha añadido el canto, que no siempre se daba en la sinagoga. Esa es casi la única diferencia principal que tenemos en cuanto al culto. Así que el imperio de Babilonia estableció la sinagoga que preparó el camino para el culto cristiano. Luego pasamos al imperio de los medo-persas. ¿Cuál fue el papel de los medo-persas en el establecimiento de la iglesia? Bueno, el imperio medo-persa fue mucho más extenso que el imperio de Babilonia. Y si nos damos el tiempo para leer Hechos 2, la lista de las naciones en Hechos 2
de dónde provenían los judíos y los prosélitos a quienes Pedro predicó en Hechos 2. Van a encontrar que muchos de esos peregrinos en Jerusalén venían del territorio del imperio medo-persa. Durante el imperio de Babilonia, los judíos se concentraron en Babilonia. Pero cuando los medo-persas conquistaron, permitieron a los judíos dispersarse mucho más en el mundo. Y por ejemplo, el tiempo de la reina Esther, ese libro el libro de Esther, indica que los judíos ya estaban dispersos en muchas partes del mundo. Y cuando Pablo, por ejemplo, y los apóstoles empiezan a predicar, ¿a dónde predican? En la sinagoga de los judíos. ¿Y dónde estaban esas sinagogas? Dispersas por todo el mundo. ¿Gracias a quién? En parte a los medo-persas. Así que Dios está usando los medo-persas para dispersar los judíos, anticipando la predicación del Evangelio por los apóstoles y los evangelistas después de ellos. Tercer imperio, el imperio griego. Ellos obviamente jugaron un papel preponderante en la formación de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque el imperio griego dio a los judíos y a todo el mundo el uso del idioma griego. Y unos 200 años antes de Cristo, los judíos ya empezaron a traducir el Antiguo Testamento al idioma griego. El idioma griego vino a ser tan importante que cuando los autores de la Biblia, del Nuevo Testamento, querían escribir los evangelios y las cartas, aunque el imperio era romano y el idioma oficial era latín, se escribió en griego. ¿Por qué? Porque el griego era mucho más importante que el latín, aún durante el imperio romano. Ahora, hay una gran diferencia entre el latín y el griego, como idiomas y como culturas. La cultura griega y el idioma griego es mucho más analítico, detallado, reflexivo. Y la teología cristiana, los primeros 300 años de la teología cristiana, ¿en qué idioma se desarrolló? En el idioma griego. Los términos de la teología, de la doble naturaleza de Cristo, la Trinidad, etc., se establecieron en el idioma griego. Así que qué interesante, cientos de años antes de la iglesia, antes que Cristo viniera, antes de la iglesia cristiana, Dios permitió el imperio griego, preparando el camino para la iglesia cristiana. Sí, muy interesante ver el panorama de lo que Dios estaba haciendo durante ese tiempo. Luego vino el cuarto imperio, las piernas de esta estatua hechas de hierro. Lo que el imperio romano dio a la iglesia fueron dos cosas. Una paz mundial que permitió a los apóstoles y evangelistas viajar con tranquilidad por el imperio romano. Y en segundo lugar, buenas carreteras. Los romanos construyeron tremendas carreteras para sus ejércitos y los evangelistas y apóstoles usaron esas carreteras para poder difundir el evangelio, y en 100 años la iglesia se expandió rápidamente en el imperio romano gracias a la situación que el imperio romano había logrado establecer en todo ese mundo. Así que esta estatua, esta profecía en Daniel 2, no tiene que ver solo con los judíos, tiene que ver con cómo Dios estaba preparando el camino para la venida del Señor Jesús. ¿Ok? Esa es la primera, la parte principal de la estatua, los 4 metales, las 4 partes: cabeza, pecho, vientre y piernas. ¿Ok? Hasta el tiempo de Cristo. Pero luego en la estatua, Daniel ve que la estatua tiene una quinta parte. Y esta quinta parte quizás es lo que más nos interesa. Porque los primeros 4 imperios ya fueron. Pero la Biblia da a entender que falta un quinto imperio. Y el quinto imperio es lo que está por venir. Yo no sé si lo vamos a ver nosotros. Me parece que ya estamos empezando a ver la formación de este imperio.
lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, lo que está pasando en Inglaterra con Brexit. Todo tiene que ver con la formación de este último imperio mundial representado por los pies que son hechos de hierro y de barro cocido. Ahora, lo triste cuando escuchamos mensajes sobre Daniel capítulo 2, lo triste es que la gran mayoría dan bastante tiempo a la cabeza, el pecho, vientre y las piernas, pero casi no prestan mucha atención a los pies. Pero hay tremendos detalles en los pies que tenemos que entender para poder anticipar lo que va a venir en el futuro. En primer lugar, hay que notar que los pies tenían 10 dedos. Demasiado obvio, ¿no es cierto? Decir eso, pero a veces cuando estudiamos la Biblia hay que decir lo obvio, porque hay gente que lo pasa por alto, lo obvio. Miren verso 41. ¿Qué dice verso 41? Y lo que viste de los pies y los dedos. Ahí está la referencia a los dedos. Claro, yo sé que no dice que eran 10 dedos. La lógica nos lleva a pensar que eran 10 dedos. Y cuando vamos a Daniel capítulo 7, vamos a encontrar el número 10 aparece en relación con este imperio del futuro que viene, los 10 cuernos. Así que yo voy a animarles a pensar que los 10 dedos de los pies son sinónimos con los 10 cuernos de la bestia en Daniel capítulo 7. Eso es muy importante para nuestra interpretación. ¿Okay? El verso 44 da a entender que esos 10 dedos representan 10 reyes. ¿Qué dice el verso 44? En los días de estos reyes. Ahora, no dice cuáles reyes, pero una vez más, cuando tomamos en cuenta Daniel 7, que dice que los 10 cuernos representan 10 reyes, podemos interpretar este detalle de Daniel 2 a la luz de eso también, y decir que los dedos representan 10 reyes, que son parte del último imperio que va a dominar la tierra cuando Cristo venga por segunda vez, ¿ya? Estamos ahora empezando a estudiar el último imperio que va a estar dominando aquí en la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. Un imperio que recién lo estamos viendo formarse. Ahora vamos a leer versos 41 al 43. Quiero que ustedes noten conmigo este detalle acerca de cómo los reyes se van a unir. ¿Cómo se van a unir para formar este imperio? Leamos verso 41. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, es decir, no homogéneo. La estatua hasta el momento, las diversas partes han sido homogéneas. La cabeza era solo de oro, todo de oro. Los babilonios controlaban y solo ellos. La siguiente parte de la estatua era de plata, solo de plata. Los medo-persas solos dominaron ese imperio. La tercera parte de la estatua era de bronce, solo de bronce, porque solo los griegos dominaron ese imperio. La cuarta parte era solo de hierro, porque los romanos y solo los romanos dominaron el cuarto imperio. Pero el imperio que viene va a ser muy diferente. No va a tener esa homogeneidad. Va a ser algo mezclado. Por eso dice aquí, se va a unir. Será en parte de barro cocido y en parte de hierro. Será un reino dividido. Habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclarse con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy importante notar eso entonces, ¿ya? En los últimos tiempos, los reyes del mundo van a querer unirse
para formar un vasto imperio. Pero tendrán este problema fundamental: no son homogéneos, no son iguales, son diversos, son distintos y no se pueden unir, porque el barro no se puede mezclar con el hierro. Lo puedes pegar al hierro, pero siempre queda diferente el hierro. Y eso va a ser la realidad de los últimos tiempos. Ahora quiero que noten ustedes una palabra importante en verso 43, la palabra alianzas. Dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ahora, en el idioma arameo, porque el capítulo 2 fue escrito en arameo, en el idioma arameo, la palabra alianza aquí significa semillas. ¿Ya? Literalmente significa semillas. Así que habría que traducir, se mezclarán por medio de semillas humanas. ¿Qué es eso de semillas humanas? Simiente. O simiente humana. Es una alusión a cómo en los tiempos antiguos se establecían alianzas entre dos países. Por ejemplo, en Inglaterra, tiempo de la Reforma Protestante, cómo se quería establecer una alianza entre España e Inglaterra a través de un matrimonio. El rey de España da a su hija para casarse con el hijo del rey de Inglaterra, porque si se casan entre familias reales, ambos países se empiezan a unir. El rey Salomón, por ejemplo, ¿por qué se casó con tantas mujeres extranjeras? Era parte de su estrategia de establecer alianzas con todas las naciones que colindaban con Israel. Así que lo que está diciendo aquí es, en los últimos tiempos, los reyes o los gobernantes de la tierra van a querer aliarse el uno con el otro. Aquí está usando una palabra que tiene que ver con cómo en los tiempos antiguos se aliaban a través de matrimonios. No estoy diciendo que en los últimos tiempos va a ser exactamente así. Lo que estoy diciendo es que van a ser acuerdos humanos, esfuerzos humanos por unirse, pero siempre habrá cierta fragilidad porque no van a poder unirse por completo. Ahora, es durante ese tiempo que leemos el verso 44. Miren lo que dice el verso 44. En los días de estos reyes, ¿ya? Estos reyes que no se pueden unir a pesar de las alianzas. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahora, yo sé que hay algunos intérpretes de la Biblia que dicen, esta piedra es Cristo en la primera venida, dicen algunos. Y buscan, estos 10 reyes, buscan ver 10 emperadores romanos que simbolizan todo el imperio romano. Pero si pensamos un momento, 10 emperadores romanos que gobiernan uno tras otro a lo largo de 100, 150, 200 años, no pueden establecer alianzas entre ellos. No viven al mismo tiempo. Para establecer alianzas entre ellos, los reyes tienen que estar viviendo al mismo tiempo. Así que estos reyes no son gobernadores, emperadores romanos de tiempos antiguos. Tampoco está hablando de 10 reyes en el futuro que van a vivir uno tras otro. Tenemos que pensar en 10 líderes humanos que viven al mismo tiempo, en la misma época, y procuran establecer alianzas entre ellos mientras están viviendo. Y es durante esa época que Cristo viene, no por primera vez, sino por segunda vez. ¿Okay? Así que por eso es importante notar que la piedra golpea la estatua, no en las piernas, no el imperio romano, en los pies, en el último imperio, que podemos llamarle el imperio romano revivido, algunos lo llaman así, o lo podemos llamar el imperio mundial del anticristo de los últimos tiempos. ¿Ya? Puedes llamarlo como quieras, pero lo que la Biblia está diciendo, que esta profecía está diciendo, es que la segunda venida se va a dar durante esa época de la historia humana. Eso nos lleva a la última parte del sueño y la última parte profética que hay que estudiar, que tiene que ver con el reino que Cristo va a venir para establecer.
Ahora, recuerden, hermanos, yo no estoy queriendo empujar una escuela escatológica. Yo solo quiero enfrentar qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Miren, versos 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Qué dice? Que no será jamás. No será jamás destruido. Segundo lugar, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Qué va a hacer? Va a desmenuzar y va a consumir a todos estos reinos. Pero este reino va a permanecer Para siempre. para siempre. Así que no estamos hablando de un reino de cierto tiempo. Estamos hablando de un reino eterno. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo que dice la Biblia. ¿Ok? Es un reino eterno. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que el énfasis que tenemos en verso 44 sobre un reino eterno que no será jamás destruido, que nunca va a pasar a otra etapa, sino que va a durar para siempre, parece que no nos permite decir que es el reino milenial. Porque si es un reino que va a durar 1000 años, se supone que después de 1000 años pasamos a otra etapa, no es eterno. Pero aquí está hablando de un reino eterno. Así que habría que tomar esos datos en cuenta. Voy terminando y permitir algunas preguntas. ¿Okay? El sueño de Daniel 2 es muy importante porque nos da la base para todo el plan profético de Dios, desde Daniel hasta la segunda venida de Cristo. En el resto del libro vamos a ver más detalles, pero Daniel 2 establece el panorama general. Un panorama que dice lo siguiente: desde Daniel hasta la primera venida van a haber 4 reinos. Después va a haber otro reino y va a haber una segunda venida de Cristo, cuando Él va a establecer el reino eterno. ¿Okay? Y esto es básicamente lo que Daniel 2 nos está enseñando.